hace muchos años le comentaba a Tamariz, esto lo he explicado alguna vez, pero es cierto, le preguntaba a Juan, ¿qué magia haces tú para magos y qué magia para profanos? Y Juan me decía, pues no sé la diferencia, ¿no? Un mago no tiene que decirme esa técnica es acojonante. Un mago me tiene que decir, no me he enterado absolutamente de nada, no sé cómo lo has hecho y he sentido la magia. Hoy nos toca con un grande de la magia muy conocido por todos ustedes. Nada más que darle la bienvenida a nuestro amigo a Dani Da Ortiz, que nos acompaña hoy día. Dani, bienvenido. Bien hallado, maestro. Los que están en cámara, ahí. Ahí está. Hola, por vosotros. Muchas gracias, Dani, por aceptar la invitación, por darte el tiempo de estar con nosotros y, Nada, y estar con la gente acá que quiere escucharte y saber de ti. Un placer inmenso. Bueno, partamos de Pablo, quizás preguntándole cómo vas con el confinamiento, qué estás haciendo actualmente, en qué estás trabajando. Nos gustaría saber un poco de la actualidad de Dani. Sí, bueno, pues el confinamiento me ha venido muy bien para organizar muchas cosas que con el tema de los viajes nunca he podido hacer, con lo cual ahora me ha venido genial dentro de lo malo, ¿no? Dentro de lo que cabe, porque ojalá no hubiese tenido este tiempo. Pero bien, para organizar, para hacer, tú sabes que doy un curso también anual para 20 personas en todo el mundo, no más de 20 personas, y en ese curso una de las cosas que se hacen es hacer tutorías. Yo doy un tema, el primer tema, por ejemplo, fue naturalidad, el segundo fue emociones, el tercero ha sido la percepción. Entonces yo hablo sobre eso, la gente lo lee, los 20 alumnos lo leen, y luego me envían un vídeo referente a lo que yo pido. Y lo que yo hago es corregir ese vídeo desde diferentes puntos de vista con otro vídeo. Entonces, claro, hacer eso con 20 personas es un lío inmenso y por suerte he tenido todo este tiempo para hacer los vídeos, para corregir, para analizar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también sentarme a escribir un poquito, cositas que tenía pendiente de escribir y bueno, y algunas cosas más. Ahora damos una conferencia también dentro de unos días, que también la damos con Juan Tamariz. Y bueno, reinventarnos un poco. A mí sí es verdad que por suerte no me ha pillado tan desprevenido, porque como esto que yo estoy haciendo de las redes sociales, de las plataformas, de las conferencias, de los seminarios, de los cursos, etcétera, etcétera, es algo que llevo haciendo toda la vida, ¿no? Prácticamente con Grupo CAPS, con Enfilo, con conferencias online, por Skype, clases privadas, etcétera, etcétera, pues tampoco me ha pillado no he tenido esa mala suerte como han tenido muchos otros compañeros. Pero bueno, es como lo que decía en otra conferencia. Una cosa es que tú puedas hacer esto porque quieres y te apetece, y otro es porque te obliguen a estar encerrado. Una vez que te obliguen, da igual lo que hagas, que siempre te va a sentar mal, ¿no? El saber que no puedes salir es algo pero bueno, hay que, por solidaridad y porque hay que hacerlo y porque es un bien común, pues no queda otra, ¿no? Así que bien, todo bien. Todo. En la vida hay que adaptarse a todas las situaciones. Sí, exactamente. Y Dani, nosotros queríamos también abordar un par de cositas, irnos hacia atrás en el tiempo. Sí. Y que nos cuentes por ahí. Yo, por ejemplo, la primera vez que te vi acá en Chile, el 2010, fue... ¿Dónde fue eso? No sé si fue la primera vez que viniste, pero fue cuando viniste con los Fat Brothers, con Kristen Englund y Gea. Sí. La vez que Gea se enfermó, no sé si recuerdas que Gea no pudo hacer conferencia. Sí. No, esa no fue la primera, creo no fue la primera, porque yo siempre iba, y además me encantaba ir todos los años al congresito que hacía Albornoz en Ataca Mágica. Eso es. Yo iba casi todos los años, una vez iba solo, otra vez iba con Gea, otra vez iba con Leonard Green, creo recordar, otra vez pero iba casi todos los años, ¿no? Lo que pasa es que yo ya empecé luego a viajar muchísimo por todos lados, pero Luis sabe que si me dice ven, lo dejo todo, ¿no? Como muchos amigos. Y fue una pena que ya no pudiera ir todos los años, y sí he intentado organizarlo, ¿eh? La última vez que fui a Argentina, a Buenos Aires, he intentado organizarlo para pasar por Chile y luego ir a Buenos Aires. Lo que pasa es que no se dio el caso por circunstancias y porque para mí ahora es muy difícil estar más de 4 días en un país. Y viajo tanto y hago tantas cosas, por suerte o por desgracia, que los viajes, cuando yo fui a Argentina, por ejemplo, que hice allí un seminario, que alquilamos una habitación de hotel, hicimos allí un seminario para los argentinos, fue una maravilla, pero claro, yo estuve allí un día y medio, un día o 2 días, ¿no? Entonces,
claro, si yo voy a Argentina el lunes, pero en Chile tengo que estar el viernes, pues ya no me cuadra todo y yo sé que es muy difícil cuadrarlo, pero estoy deseando ir a Chile y esto lo digo de verdad, estoy deseando ir a Chile porque extraño muchísimo Chile y extraño muchísimo a los chilenos, la magia y todo, claro, que es una... Date cuenta que Latinoamérica en general, no Sudamérica, sino Latinoamérica en general, fueron mis comienzos fuera de España. O sea, yo como mi inglés era muy malo, sigue siendo muy malo, pero en aquel entonces no me entendía nadie. El primer salto que yo di fuera de España fue a Sudamérica y a Latinoamérica en general. Entonces iba todos los años, pues iba desde Perú, me acuerdo, iba a Buenos Aires, a Argentina, iba siempre que iba a Argentina, iba a Uruguay a ver a Daniel, de ahí a Brasil, que di una gira por Brasil, y todo el año estaba en Sudamérica. Y para mí, claro, ahora no ir para allá tan a menudo como me gustaría, pues lo que hace es extrañaros. Y es verdad, ¿eh? Porque yo crecí allí, mágicamente fuera de España me refiero, y se os extraña muchísimo. Lo que pasa es que ahora es muy difícil para mí, para vosotros, la situación en general, el cómo están los países, algunos países, etcétera, etcétera. Es muy difícil que yo pueda ir a hacer las giras que hacía antes. Es difícil, pero me gustaría muchísimo. Muchísimo porque claro, se extraña todo. Entre 2009 y 2015 te vimos mucho por acá, entre Chile y Argentina. Yo te vi en Taca Mágica, con lo de Julio, en Chile Mágico, en Flasoma. Claro, sí, en Argentina sí. Con lo de Dava, todo. Te preguntaba por ese tiempo... Brasil hice una gira. Digo que Brasil hice una gira, en Perú estuve casi viviendo, no viviendo, pero mucho. No sé, México muchísimo. De hecho, ahora México es mi segunda casa, porque allí está Javier Natera, que es la persona que está conmigo, que lleva toda mi agenda, que lleva todas mis actuaciones, que es uno de mis grandes amigos en la magia. Y hacemos allí también un congresito que se llama Tapalpa. Y estamos en México, casi mi segunda casa, es verdad. Os extraño muchísimo. A ver si organizamos algo y le damos una patada ¡plaf! A los ordenadores. Mira que los quiero, ¿eh? Damos una patada a los ordenadores, nos abrazamos de verdad y hacemos algo en carne y hueso. Dani, volviendo al tema del 2010, como te digo, te vi con Engblom y Gea y quería preguntarte cómo nace esa idea de los Fat Brothers, cómo se desarrolla, cómo te sirvió a ti, cómo crecieron juntos, porque no sé si actualmente la gente que lleva, no sé, 4 o 5 años haciendo magia, sabe tanto de eso como nosotros que lo vimos en el momento que sucedió, vimos los videos y todo eso. Cuéntanos un poco al respecto. Pues mira, mientras te hablo voy a buscarte una cosa aquí, a ver si la encuentro. Fat Brother nace porque nosotros dimos una gira en 2004, ¿puede ser? Puede ser 2004. Dimos una gira bueno, más o menos, sí. Era una gira de divertimento, no de trabajo. Miguel Ángel, Christian Engblom, ¿no? Miguel Ángel Gea, Christian Engblom y yo dimos una gira por Estados Unidos, pero una gira de un mes. Fue la única vez que yo he salido mucho tiempo. Empezamos en Nueva York y terminamos en Los Ángeles, fíjate, y no todos los tramos tenían avión. Y no todos los tramos tenían avión, o sea, imagínate. Entonces yo llevaba una cámara conmigo, una cámara como a videoaficionado, o sea, yo no como grabar las cosas, las anécdotas, las cosas que sucedían. Entonces nos dio tanto a Gea como a Christian como a mí grabar algunos juegos y explicarlos con la idea de luego compartirlo con los magos, ¿no? Y aprovechando los entornos en los que estábamos, ¿no? Recuerdo que íbamos a las 4F, con lo cual estábamos con Farrow, estábamos con Patrick Pakes, estábamos con Alfonso también en Los Ángeles, con Max Maven, con Johnny Thompson, con grandes amigos, ¿no? Entonces, como estábamos con ellos, estábamos grabando juegos a ellos. Entonces dijimos, bueno, esto hay que compartirlo con la gente. Y a la hora de poner ese nombre de ese trabajo, dijimos, ¿y qué nombre le ponemos? No sé, la buena magia, la no sé qué, ¿verdad? Nos miramos y dijimos, Fat Brothers, no hay otra, ¿no? Porque tú sabes que Fat en inglés significa divertido, ¿no? Los Fat Brothers. Los Fat Brothers. Y bueno, y Fat Brothers nace como proyecto, pero luego es verdad, cuando se comercializa el DVD, un DVD siempre, para un mago profesional que vive de los magos o que trabaja mucho para magos, un DVD es una business card, ¿no? A mí me decía Rafa Benatar me decía, hubo una época que la gente me decía que yo era un mago elegante, que yo era el mago elegante, Rafa el mago elegante, pero yo no soy elegante, me decía Rafa. Dice, y eso es porque mi primer trabajo en DVD era la magia elegante, ¿no? Entonces ese primer mensaje, ese primer trabajo que le llega a la gente, se queda con ellos. Y a nosotros nos pasó lo mismo. Cuando sacamos el Fat Brother, ¡paf! Cayó el Fat Brother, 400 kilos de buena magia. ¡Pum! Fat Brother. Era como una época donde tampoco nos conocían tanto, entonces llegamos muy como grupo, llegamos muy con magia
Más que la magia, yo creo que lo que se trasciende en nuestro estilo es la pasión, ¿no? Y la pasión llega mucho más que la magia. Entonces se ve ahí 3 colegas que se lo están pasando en grande, que se ríen, que si la cagan, que si falla no pasa nada, se ríen de sí mismos, y yo creo que eso trasciende mucho más que el secreto y el efecto, ¿no? Entonces fue un grupo que creó empatía, que crea empatía, pero es un grupo que para nosotros es una ruina, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, es una ruina, pero es muy divertido. ¿Me escucháis? Porque te veo congelado. Ahora. No, sí. No, estabas atento. Digo, estoy atento escuchando, sí. Bueno, decía que para nosotros es una bendita ruina, ¿no? Porque cuando nos reunimos los 3, eso quiere decir que no ganamos un peso, nada, absolutamente nada, pero nos da exactamente igual porque todo lo que perdemos de un lado lo ganamos de otro. Date cuenta que hay que mover a 3 personas, que hay que dar de comer a 3 animales, que hay que darle hotel, que hay que darle... Pero para nosotros, cada vez que alguien nos llama y nos dice... queremos que vengan los Fat Brothers, lo dejamos absolutamente todo porque eso será un motivo más por el cual vernos, ¿no? Y fíjate bien que cuando pasa tiempo sin viajar, porque sí es verdad que en los últimos años es muy difícil por las agendas que tenemos cada uno, pero cuando pasa tiempo sin viajar y sin vernos, organizamos cualquier cosa y cualquier excusa. Vamos a ir a ver a Tamariz. Pues venga, tal día nos quedamos y vamos a ver a Juan. Vamos a quedar en Villa Caps. Pues Cristian, por ejemplo, se viene, este año no, por las circunstancias que estamos, pero Cristian Emblon se viene un mes todos los años aquí a mi casa a convivir conmigo para pasarlo bien y entonces ya se suma Gea. Es decir, nos estamos siempre buscando en esta época donde estamos muy distanciados por las agendas de cada uno, no por otra cosa, ¿no? Pero bueno, resumiendo tu pregunta, el grupo nace por una inquietud simplemente de compartir y de pasarlo bien, todo queda grabado en un DVD y a partir de ese momento empiezan a llamarnos como grupo. Y bueno, nace así, no hay otra historia, nace así. Déjame, mira, para no cambiar de tema, a ver, dame un segundo, voy a intentar a ver si localizo por aquí una cosa que os lo ponga, que es muy divertido. A ver, un segundito. No, bueno, dime, creo que no está por aquí. Dime otra pregunta y ahora te... No, ¿y actualmente tienen algún proyecto, algo que quieran hacer juntos? O también preguntarte en particular por Christian, que a Gea lo tuvimos hace poco acá, sabemos de él, pero de Christian Englund, me imagino que está en Finlandia, pero no sabemos en qué está actualmente. Pues mira, te contesto a las dos. La primera es, sí, tenemos el Fat Brother 3 grabado, el DVD. Lo que pasa es que esto lo grabamos el año pasado y el año pasado son algunos meses atrás. Y quedaban, grabar algunas cositas, grabar algunos extras, ¿no? Que sabe que en los DVD siempre ponemos extras. Y este DVD se grabó aquí, donde yo estoy ahora, en Villa Caps, que es una casa grande que compramos por y para los magos, para la magia. Y bueno, está grabado, está todo grabado y como es a una sola cámara para seguir con el estilo, pues está grabado y montado a la vez. Solamente hay que hacer una serie de cositas y ya está. Eso una. Y segundo, la segunda pregunta era... acerca de Cristian. Pues Cristian ahora ya no por el confinamiento, pero está muy activo. Lo que pasa es que está dando muchas conferencias y está trabajando mucho para público profano en Finlandia, para empresas y demás, que allí se ve muy bien, en Finlandia, de todo esto, y él está allí y muy bien, todo muy bien. Y a veces hace viajecitos para magos. Lo último que hizo así grande para magos fue el Fulas, ¿no? Que estuvo en el programa de Fulas, Cristian, pero bueno, vive de la magia para profanos. Buenísimo. Ahora en Finlandia. A ver, déjame a ver si sale esto. Ainsley Human Fat Brothers. Es que había, antes de cambiar de... Ah, mira, aquí está. Esto os lo pongo a ver si... No sé si va a salir ahí. Dime si sale, si yo le doy aquí. Déjame ver, a ver dónde está Zoom. Déjame ver el vídeo. Lo que pasa es que no veo aquí... Ahí se ve. ¿Este lo habéis visto? ¿Os lo dejo ahí? Muéstralo para quienes no lo conocen. Gordo. 1, 2, 3 y 4. Pero ahora se extienden y... Ahí está, ¿se vio? Sí. Pues esa es la cuenta humana, la Ainsley de humana de Tamariz, ¿no? Que se ve, estamos ahí los Fat Brothers. Esto es en casa de Juan, haciendo la cuenta humana, la Ainsley Count, que es una idea que tuvo Juan a las 4 o 5 de la mañana. Dijo, vamos a hacer la cuenta humana. Y los FAT, que vais a cubrir, no hace falta hacer la técnica, ya por el cuerpo cubrir todo lo que os dé la gana.
y surgió este videito que está muy chulo. Pues ahí está. Dani, y lo último, como para hablar un poquito de tu historia y de tu biografía, creo yo, corrígeme si no es así, pero hay dos cosas, creo yo, que cambiaron por ahí tu vida mágica o tu rumbo, que fue cuando lanzaste El Triunfo en Abanico y el libro Ajá. Libertad de Expresión. Por ahí hay una entrevista, me parece, o no recuerdo dónde, que alguien habla, o en el libro Fat Brothers, o sea, en el DVD me parece, que hablan de esto que fue planteado como un desafío por Juan, para ti, Es para el Cristian. triunfo. El triunfo, Sí, ¿no? eso respecto al triunfo. Quiero que nos cuentes un poco de eso y cómo cambia tu carrera con eso, porque me imagino que eso fue como el gran salto que te hizo muy conocido en muchos lados. No sé decirte, porque date cuenta que esto que te acabo de explicar de Estados Unidos fue en 2004 y Libertad de Expresión sale en 2010 y yo ya había viajado por todos lados. Entonces no sé, sí es verdad que cambió la perspectiva de la gente, es decir, todo lo que yo hacía, absolutamente todo lo que yo hacía, yo por ejemplo, yo he participado una vez en mi vida, ¿no? En un congresito en España y a mí me gané, obtuve muy poquitos puntos, quedé segundo, pero obtuve poquitos puntos porque decían que utilizaba compinche, ¿no? Me pasó un poquito lo que utilizaba, lo que le pasó a Lena Green y era porque también me pasó lo mismo cuando yo hice televisión, en una primera vez que la gente me vio por televisión, también decía que utilizaba compinche, ¿no? Entonces yo creo que toda esa magia, toda esa actitud, todo ese estilo que yo tenía de cartas pensadas, de open prediction, de magia muy flash, de magia muy, no rapidez, pero sí timing, ¿no? Los magos confundían rapidez con timing. Una cosa que tiene mucho ritmo no tiene por qué ser rápida, ¿no? Ese tipo de magia de cartas pensadas, hacía que la gente pensara que había algo detrás, ¿no? Que no era todo limpio, que seguramente cuando yo grababa juegos en vídeo le decía algo, porque era una magia que desde entonces no se había visto mucho, porque yo me di cuenta que yo quería hacer magia para magos, no para magos, sino en el mundo mágico. Entonces yo tenía que dejar de hacer muchas cosas que los magos hacían, ¿no? Como Double League, como Empalme, como muchas, que sigo haciéndolo, pero de otra forma, porque yo no quería que el mago me dijera ese Double League es diabólico, ¿no? Yo quería que el mago no sintiera el Double League. Yo quería que el mago sintiera la magia y no el truco. Yo me acuerdo hace muchos años, le comentaba a Tamariz, esto lo he explicado alguna vez, pero es cierto, le preguntaba a Juan, ¿qué magia haces tú para magos y qué magia para profanos? Y Juan me decía, pues no sé la diferencia, ¿no? Un mago no tiene que decirme esa técnica, esa acojonante. Un mago me tiene que decir, no me he enterado absolutamente de nada, no sé cómo lo has hecho y he sentido la magia. Y en base a eso es lo que yo quería conseguir, que cuando yo hacía un efecto, que el espectador fuese mago o no fuese mago, que se sintiera emocionado por el efecto. Entonces, para eso tenía que dejar de hacer las técnicas que normalmente hacíamos los magos. Si yo giro 2 cartas de arriba, el mago sabe que estoy girando 2 cartas de arriba. Si yo hago un empalme, el mago puede que no vea el empalme, pero sí luego sentirlo cuando la carta aparece del bolsillo. Entonces, cuando yo me enfrenté a ese público también, tuve que, de alguna forma, cambiar mi forma de hacer magia, ¿no? Y es la magia que hago hoy en día. Entonces, el cambiar esta forma de hacer magia hacía que mucha gente pensara que yo tenía compinche, porque no estaban tan acostumbrados a la psicología que yo utilizaba, ¿no? Que, dicho sea de paso, es psicología universal, yo no he inventado nada. Pero no estaban acostumbrados a ese estilo de magia. Entonces, y aquí ya voy a tu pregunta, el publicar libertad de expresión fue el desnudarme y que la gente viese cómo todo eso que yo hacía era verdad. Y que no solamente que lo viesen, sino que cuando alguien lo hacía, le salía y decía, hostias, esto sale, esto no solamente lo hace el gordo, esto sale también. Entonces en mi carrera fue un antes y un después, pero no en mi carrera, sino en mi estilo, que la gente, desde ese momento la gente empezó a entender mi estilo. Y tanto me abrí en aquel entonces que todas las publicaciones que vinieron después, tanto Utopía como Reload, como todas estas, yo ya hablaba de psicología y todo lo que había escrito ahí ya lo hacía de forma visual, ¿no? Entonces ya eso potenció de alguna forma más el estilo. El nombre de Dani Da Ortiz como tal, se conoce un poquito antes, ¿no? 2004, 2005, 2006, más o menos, pero el entender la forma que yo hago de hacer magia, que siempre insisto que no es mejor ni peor, simplemente la forma que yo hago de hacer magia, se empieza a entender desde que se publica Libertad de Expresión, porque es la primera vez que yo hablo de estilos más que de trucos, ¿no? Porque date cuenta que en ese libro hay una cosa curiosa en ese libro que yo siempre ese libro, yo he tenido la suerte que se han vendido casi 20.000 libros, ¿eh? Ojo, 20.000 libros en el mundo de la magia. Fíjate, ¿eh? Son muchísimos. Son muchísimos. Lo que pasa es que ha habido muchas reediciones y llegaba un momento que ese libro yo también lo tenía como nota de conferencia. Es el que yo llevaba en todas partes del mundo en un momento donde viajaba y me hacía pues 3 países a la semana, ¿no?
Entonces se ha vendido muchísimo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cada vez que yo le pregunto a alguien, ¿y te gustan los juegos de ese libro? Siempre me dicen, ¿juegos? ¿Pero ese libro viene en juegos? Ah, sí, viene... Y eso es genial, ¿no? Eso es genial porque la gente te habla de forzajes, te habla del ritmo, te habla de la 18, te habla de la 21, te habla de... Pero los juegos casi que han pasado muy desapercibidos, cosa que era el miedo que yo tenía. Yo decía, si no pongo juegos en un libro, ¿se va a vender o no? Bueno, voy a poner 3 por si acaso, ¿no? Pero tuve la enorme suerte de que ese libro se vendió y no por juegos, ¿no? Entonces, para mí eso es un orgullo inmenso. Y por eso yo creo que cambió un poquito la visión. Porque ahí yo empezaba a desnudarme un poquito intelectualmente, ¿no? Empezaba a decir cómo pienso yo, cómo actúo, ver la magia desde el punto de vista del espectador, que es muy importante. Y eso por un lado, eso en cuanto a libertad de expresión. Y en cuanto al triunfo en abanico, yo no sé si esto fue antes o si marcó un antes o un después. Yo creo que no, porque antes del triunfo en abanico está la Triple Intuición, que para mí fue un juego mucho más fuerte. Y es un juego donde... Lo que pasa es que el triunfo en abanico sí es verdad que es uno de los triunfos que cumplen varios requisitos, ¿no? Que es vertical, que es muy visual y que es muy impactante, ¿no? Y que el truco, una vez más, está más enfocado hacia la psicología, la percepción, el mundo que el espectador se crea conforme va viendo el juego, más que aquel que el espectador se crea porque tiene que creerse lo que el mago le está diciendo, ¿no? Como sucede en cualquier triunfo. Entonces es verdad que choca por eso, ¿no? Pero yo no creo que fuera un antes y un después el triunfo, sino la triple intuición, ¿no? Al igual que en el último fue el Majestic, por ejemplo, el Deleteo de la Dama. Ojo, yo siempre intento sacar como un pilar cada 2 años o 3 años más o menos, que sea un efecto donde yo le pongo todo. Por ejemplo, este último año yo he sacado el Ritual, ¿no? Que es una carta al número sin tocar la baraja, y es una carta al número que para mí me complace muchísimo porque todos los magos del mundo han empezado a hacerlo, porque lo pone... No es que yo diga, este juego va a ser, sino que yo quiero que... Como un pilar para mí quiere decir, es un juego muy diferente a todo lo que yo ya sacaba ahora, que se lo doy tanto a Murphy como a Penguin, como a Illusionic, bueno, como a todos los que yo llegué, de tal forma que todo el mundo empieza a hacerlo y son juegos que hablan mucho de mí, ¿no? Pues si te das cuenta, tanto Triple Intuición, Deleteo de la Dama, el Triunfo del Abanico o el Majestic o el Ritual, son 4 juegos que no tienen absolutamente nada que ver entre sí y que todos están creados en una época diferente bajo la misma concepción mágica, ¿no? Por así decirlo. Entonces, antes que el Open Triumph, yo creo que fue la Triple Intuición. Creo que sí. Pero bueno, y te termino la pregunta con lo que me decía de Juan, ¿no? ¿Cómo nace el Open Triumph? El Open Triumph nace porque, estando en casa de Juan de Tamariz, tú sabes que Juan hace las míticas jornadas del Escorial, que es una vez al año, se reúnen magos de diferentes partes del mundo, de 30 a 40 magos, y bajo la invitación de Juan, y hablan sobre el tema que Juan exponga ese día, ¿no? O ese año, mejor dicho. Entonces, estando yo en casa de Juan, como tantas veces, varios meses antes, Juan me dice, el triunfo bueno sería aquel donde puedas mezclar la baraja cara arriba y cara abajo, y un segundo antes de enseñar que están todas cara abajo, enseñar el caos. Es decir, enseñar cartas cara arriba y cara abajo, que la gente viva, que la gente sienta que están cara arriba y cara abajo, que no sea algo sugerido, que tú le dices, mira, se mezcla cara arriba y cara abajo, se chasquea y todo cara abajo. No, que la gente lo sienta. Para sentirlo hay que verlo, ¿no? Entonces, lo que me dijo Juan sería, el triunfo sería, lo bueno sería que fuera mezclar cara arriba y cara abajo, enseñar todas cara arriba y cara abajo, y de repente, ¡paf!, que estuvieran todas cara abajo y que esto se pudiera hacer con una baraja prestada, una baraja que te dejaran en ese momento. Entonces, hablando de eso, le dije a Juan, no me digas más, déjalo aquí, te voy a sorprender. Y se quedó ahí la conversación. Entonces llamé al gordito, a Cristian, y le dije, Cristian, mira, Juan me ha dicho esto, ¿qué te parece si creamos una versión y se la dedicamos a Juan en el Escorial? Pero ni tú ni yo podemos vernos antes, podemos vernos, pero no hablar del triunfo. Tú vas a crear tu versión, yo creo la mía, y no hablamos de esto hasta el Escorial para que no nos influenciemos. Es más, si quieres yo creo la versión vertical y tú creas la versión horizontal. De esa forma ya no nos vamos a influenciar. Entonces le dimos muchas vueltas, y cuando llegó aquella noche de la gala clandestina que hacemos en el Escorial, pues tanto Cristian como yo dedicamos el triunfo, en mi caso el abanico, en su caso el de la cita, a Juan. Y fue una inquietud más derivada por Juan para estudiar, para crear una rutina, para que tú veas cómo si buscas algo lo consigues, ¿no? Yo creo que en la magia lo que hay que es desviarse un poquito de lo que ya hay y funciona. Porque para mí el triunfo de Verno es una auténtica maravilla.
Hay varios triunfos de Carroll, es una auténtica maravilla. Hay varios triunfos que para mí son una auténtica maravilla y que de no haberme dicho nada, Juan, yo nunca hubiese hecho el Open Triumph porque ya hay otros triunfos muy buenos, ¿no? Entonces yo creo que es muy bueno siempre saber decir que no. Es muy bueno por algo, si hay algo que es muy comercial, hay algo que gusta mucho, hay algo que no pasa nada si tú eso lo descartas, no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué copiar una rutina porque tiene el éxito asegurado. No, hay que darle vueltas, hay que crear, hay que buscar tu personalidad, porque la magia es personalidad y tú no puedes poner tu personalidad en un efecto que no es tuyo, ¿no? Entonces tienes que crear, buscar, indagar. Yo creo que es lo más importante y eso me pasa un poco con el Open Triumph. Dani, mira, yo estaba respondiendo ahí algunos mensajes a la gente que envía, que está súper contenta, en redes sociales está on fire. Un abrazo para todos. Por ahí hay una persona bueno, varias personas que quieren hacer una consulta y le voy a dar el pase a Neo, a ver si nos escucha Neo por ahí. Sí, aquí estoy, ¿cómo estás? Hola Neo, Dani. ¿todo very good? Todo bien, todo muy bien, gracias a Dios. Mira, Dani, Cuéntame. Una cosita, creo que ayer, anteayer, estuviste en una entrevista con Sufrate, sí, con Salvador. Con Salva, sí. Sí, claro. Y comentaste algo que me gustaría te explayaras un poco más, sí, comentaste algo de cómo tú aplicabas algunas cosas de la concepción ascaniana a tu magia, pero no todas, ¿ok? Sí. ¿Será posible que te puedas explayar un poco más en eso? ¿Qué cosas no, qué cosas sí y por qué? Eso. Me estaba esperando que apareciera la pantalla ahí. Lo que pasa es que yo Ascanio lo he estudiado siempre a través de libros, o sea, a través de muy pocos libros, ¿ok? Pero sí muy en primera persona, porque date cuenta que yo tengo la enorme suerte, como le decía Salva, tengo la enorme suerte de codearme con gente que vivieron directamente con Ascanio, ¿no? Lo mismo me sucede con Tamariz. Yo Tamariz lo he estudiado en primera persona, nunca he leído un libro suyo, pero porque tengo la suerte de que todo lo que yo lea en un libro de Juan ya me lo ha dicho él, ya me lo ha explicado él o se lo puedo preguntar yo, ¿no? En el caso de Ascanio me sucede un poquito igual porque me codeo de gente ascaniana. España es un país ascaniano, es ascaniano o tamariciano, no hay otra, ¿no? No tanto ahora, pero sí antes. Entonces, para mí me costó mucho salirme de la concepción ascaniana o tamariciana un poquito para encontrarme a la leagrianiciana, ¿no? La de Leonard Green. Me costó un poquito porque España o era como toda la vida, ¿no? O izquierda o derecha, o rojo o blanco o negro, o esto o lo otro, y en España había un poquito o ascanio o tamariz, ¿no? En una época, no ahora que ya con internet todo se ha globalizado, todo es... Entonces, en España cuando tú nacías, mágicamente hablando, sí o sí conocías la técnica ascaniana, porque todo el que te hacía magia era ascaniano o tamariciano, o era de los dos. Claro, aquí nunca había varios bandos, había dos bandos que eran muy fuertes, ahora tú ya elegías si querías los dos, si quería uno, si quería... Bueno, entonces yo conozco muy bien ascanio de codearme con gente, no solamente que hacen la teoría ascaniana, que entienden la teoría ascaniana, que tienen asimilada la teoría ascaniana, sino que han vivido con ascanio, ¿no? Yo cuando hablo con Gaby de Barcelona, el cual hablo muchísimo con él, el cual me veo muchísimo, ahora menos de lo que quisiera, por agendas y por todo, pero todo es ascaniano. Y yo estudiaba a Gaby, con lo cual estudiaba ascanio. Cuando estudio a Tamariz hay menos ascanio, pero hay mucho ascanio a la vez, ¿no? Los dos crecen en la... ascanio va antes, pero bueno, los dos crecen en la misma atmósfera, etcétera, etcétera. Cuando yo estudio, pues no sé, pues si me voy con Mago Miguel, pues soy más tamariciano. Si me voy con Miguel Gómez, pues soy muy ascaniano. Si me voy con este, pero es que me puedo ir con este y he estado con estos. Con lo cual, la teoría ascaniana yo la tengo muy asimilada, pero sí es verdad que yo siempre digo que la teoría ascaniana, la diferencia entre la teoría ascaniana y la teoría tamariciana es que la teoría tamariciana para mí está más vista desde el punto de vista del espectador práctico. Es decir, Juan es un tipo que actuó toda la vida frente al ordenador, frente al espectador, que te estoy viendo aquí en el ordenador, frente al espectador, y está muy vista desde un punto práctico, ¿no? Desde las emociones, sensaciones, lo que ve el espectador, lo que siente el espectador, ¿no? Y Ascanio está un poquito más visto, bajo mi punto de vista, desde un punto técnico, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy ascaniano cuando hay muchas largas exposiciones de una misma técnica para llegar al convencimiento, ¿no? Aquello cuando Ascanio hablaba de la carta doble, de aquel tipo de técnicas que me aleja un poquito de Ascanio, como el culebreo, como cosas así, que en mi estilo, yo nunca digo que sea malo, al revés, todo lo contrario. En mi estilo es no natural, es antinatural, ¿no? En mi estilo, ¿por qué? Porque yo nunca haría una enseñanza de culebreo si no tuviera que hacer el culebreo.
Entonces, si no tengo que hacer el culebreo, tengo que reinventar la forma en hacer el culebreo. Me tengo que venir al espectador de acá, venir aquí y decir, alguna de estas es tu carta, y de repente ponerme y hacerle este gesto mirando al espectador para que el culebreo, en mi estilo, sea natural, ¿no? Yo nunca vendría para acá a la mesa y de repente haría así. Jamás lo haría. Nunca haría eso. Por mi estilo, es decir, que hay muchas cosas. Luego sí, la psicología de Ascanio para mí es muy importante, ¿no? Si hablamos de fases expositivas, si hablamos de iniciales o finales, si hablamos de paréntesis, si hablamos de muchas cosas, son cosas que yo hago diariamente. Entonces, ese tipo de cosas sí me influencio, y de las cosas más técnicas, de las cosas más tangibles, de las cosas más manipulativas, me alejo un poquito, ¿no? Cuando Arturo Ascanio habla de la carta doble y te hace una asamblea, que es una auténtica maravilla y belleza, esa asamblea que Ascanio te enseña, enseñar de carta doble de 40 formas diferentes para intentar que tú asimiles que no hay carta doble, en mi estilo, repito, en mi estilo, que lo que aboga es por la naturalidad y por la mínima técnica posible para dejar que el autoconvencimiento nazca en ti y no tanto lo que yo te digo, lo que yo te muestre, pues claro, me alejo un poquito de eso. Pero como yo le decía a Salva, para mí es muy importante influenciarte de los maestros, es decir, tú eres lo mejor de cada uno de ellos. Si yo fuera muy Ascanio, no podría ser muy tamariciano, ¿no? Porque los dos se contradicen en algunas cosas, porque los dos son personas, obviamente, y como son personas, pues tienen puntos de vista diferentes. Además, uno actúa para público todos los días y el otro lo hacía en raras ocasiones, ¿no? Con lo cual es muy normal que cada uno tenga un punto de vista completamente diferente. Pero a los dos los quiero, su teoría la adoro, porque si no me gustase Ascanio, jamás hubiese estudiado a Gaby, ¿no? A Gaby Pareras, y fíjate todo lo que yo he aprendido de Gaby, todo lo que tengo. A su vez, que si no hubiese visto a Ascanio, jamás hubiese visto a Vernon, porque toda la vida de Ascanio, cuando empieza a teorizar y empieza, es Dai Vernon, ¿no? Dai Vernon puro y duro, y Dai Vernon fue el maestro de los maestros, el profesor, ¿no? Por algo le decían el profesor, o sea, en la vida no hay que cegarte con un estilo, no hay que cegarte con un mago. Un mago te puede enseñar lo que la magia es para él, pero lo que la magia es para él no lo es para ti. Porque para ti, yo le decía a Salva, que él se reía mucho, si tú le preguntas a David Williamson quién es Dani de Ortiz, él te va a decir, Dani de Ortiz es Leonard Green que se ha comido a Juan Tamariz. Y para mí es eso, es que para mí es eso. Si yo soy una influencia directa, y además tengo la suerte de ser directa, influencia de Juan, de Williamson, de Leonard, de René, y de gente que han marcado mi vida, gente que han sido mi núcleo familiar, tanto personalmente como en libros. En este caso yo tengo la suerte que ha sido personalmente, ¿no? Pero en otros que no ha tenido esa suerte, esa bendita suerte, pues lo puede ser en libros. Es decir, hay que tomar lo mejor de cada uno, lo que más te inspira de cada uno, que mejor para mí no tiene que ser para ti, porque cada uno tiene una perspectiva, una vivencia, una percepción de la magia completamente diferente, ¿no? Y bueno, eso es lo que, resumido, yo he tomado de Ascanio y lo que no. Que no quiere decir lo que no haya tomado que sea malo, solo que a mí, en mi forma de ver o en mi estilo, no me viene bien. Dani, por acá nos preguntan ¿cuándo viene Libertad de Expresión 2? Pues Libertad de Expresión 2 yo creo que vendrá este año, a final de año. Creo que vendrá este año porque cuando te dije al principio que he aprovechado para escribir algunas cositas, me refería a Libertad de Expresión 2. Si me da tiempo a acabarlo, que yo creo que sí, porque ya está todo hecho. De hecho, date cuenta que en España el año pasado hice un seminario para 80 personas en Madrid, que es un seminario que yo hacía todos los años, y el tema era Libertad de Expresión 2. O sea que está ya estudiado y está ahora escribiéndose, pero yo tardo 2 meses más o menos en escribir un libro cuando todas las ideas están claras, ¿no? Que es solamente escribir aquello que ya sabes, lo tengo primero anotado, luego lo escribo y ya está anotado. Con lo cual, yo creo que me dará tiempo que para Navidad esté escrito. Genial, eso espero. Genial. Por aquí también hay otra persona, Andrés, atento, te voy a dar el pase, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy, Pablito. ¿Qué pasa, brother? ¿Cómo va, Dani? ¿Todo bien? Me alegro de verte. ¿Cómo va ese librito que has escrito? Que es una maravilla, me lo enviaste y es una maravilla. Bien, va bien. Ahí, bueno, avanzando con eso. Qué bueno, qué very good. A ver si nos puedes contar, porque cuando nosotros nos conocimos en Buenos Aires, en el año 2009, creo. Sí. Se hablaba mucho en esa época de el Jazz Magic, ¿no? Sí. Con lo que tú hacías, ¿no? Y, bueno, eso es algo súper interesante a analizar,
Y yo veo que hay dos posibilidades, ¿no? Al igual que obviamente los músicos de jazz, ¿no? Sí. Una es manejar la técnica, o en el sentido de los músicos, todo lo que tenga que ver con arreglos, ritmos, estudios de notas y todas estas cosas, que sería como en el caso de la magia, la vida interna de los juegos, ¿no? El dominio técnico y todo eso. Y por el otro, después, cómo lograr que eso sea sentido por el público, ¿no? Entonces, quería preguntarte, tú, que ya has trabajado en esto, ¿qué sientes que es lo más importante a dominar primero? ¿Llegar y tirarse a hacer este tipo de búsqueda con el público, o primero agarrar un bagaje técnico amplio para después tener las herramientas frente al público? Lo que pasa es que el tema Jazz Magic, en mi caso, yo creo que se siente más, pero por mi estilo. Mi estilo es de... date cuenta que yo esto lo hablaba con Juan, con Tamarín lo he hablado muchas veces, no sobre Jazz Magic, pero sí sobre la utilización de la pantalla en teatros, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí Juan me decía, yo aquí aprendí a ver mi estilo, y esto ahora derivo al jazz, para que lo entienda. A mí Juan me decía, yo tengo que poner la cámara, la tengo que poner aquí detrás mía y la tengo que poner muy pequeñito, ¿ok? Con un plano muy pequeñito, y yo le decía a Juan, no, pero para mí yo creo que cuanto más grande sea la pantalla, mucho mejor, ¿no? Y él me decía, sí, para ti sí, pero para mí no. Y ahí es donde yo empecé a aprender que no hay que copiar todo aquello que funciona por algo y a alguien, ¿no? Y ahora Juan me lo explicaba. Y Juan me decía, tú date cuenta que lo que yo hago es, yo tardo 5 minutos en hacer un efecto. Con lo cual, para mí, yo no voy a necesitar una pantalla muy grande, porque la gente me va a estar viendo siempre a mí. A mí me ve, la pantalla simplemente está para verticalizar lo que no se ve horizontal, que es la pantalla. El efecto solamente dura, en mi caso, en el caso de Tamarín, dura nada, un segundito, ¿no? Con lo cual, la pantalla tiene que ser pequeñita, él se pone esa pantalla redonda a la derecha, pequeñita, que es una maravilla, y me decía, pero esto a ti no te vale. ¿Por qué? Porque tú haces 500 juegos por segundo. Entonces, toda la atención está sobre la pantalla cuando tú lo haces, ¿no? Con lo cual, para ti sí es verdad que la pantalla tiene que ser muy grande. Vale, eso por un lado. Ahí yo me di cuenta de que lo que estamos hablando no es de Jazz Magic o no, lo que estamos hablando es de estilos. Es decir, ¿por qué mi estilo es muy de Jazz Magic? Porque es de aparente improvisación, que no lo es. Es espontaneidad, que es completamente diferente, ¿ok? Yo no sé improvisar, pero yo sé jugar con la espontaneidad. Yo hago muchos efectos por segundo y además se me nota muy fresco, se me nota que me da igual qué hacer, me da igual que me pidan, yo hago magia a la carta. La carta es, yo doy a elegir una carta, dejo la baraja aquí y ahora le pregunto al espectador, ¿qué quieres que suceda? Y lo que el espectador me dice, sucede, ¿ok? Claro, eso tú se lo cuentas a alguien y lo que te dice es, este tipo está improvisando. Pero no, yo no improviso nunca, porque todo lo que yo hago es jugar con la espontaneidad. Es como el violín de Juan, el violín de Tamariz. Tamariz tiene un violín que él dice, el violín o el coso, la caja, ¿no?, del violín. Tamariz dice, yo tengo aquí un show de 10 horas. Sí, tú abres el violín y tengo 10 horas. Pero cuando hago un teatro solo puedo hacer 1 hora. Lo que yo hago es elegir sobre esas 10 horas. ¿Ok? Yo hago exactamente lo mismo cuando improviso, entre comillas. Es decir, yo tengo capacidad para estar en esta mesa 10 horas haciendo magia, pero solamente puedo estar 1. Diga lo que me digas, pida lo que me pidas, yo ya sé qué efecto o qué técnica tengo que coger de ese violín para hacértelo. Pero no voy a improvisar, no voy a inventarme una técnica en ese momento. Los otros días, cuando hablaba con Salvador, le daba el ejemplo, ¿no? Le decía, si tú me dices a mí, yo quiero que una carta viaje a tu bolsillo, ¿vale? Yo te lo puedo hacer. Me sé 40 versiones de ese efecto. Y de esas 40 versiones, 100 técnicas diferentes para que una carta viaje al bolsillo. Pero si tú ahora me pides, yo quiero que una carta de una baraja verde, que la carta sea roja, con una firma en una esquina y rote recompuesta, viaje al bolsillo. Te digo, hostias, no, espérate, tengo que sentarme a pensar cómo es eso. No puedo improvisar. Pero sí puedo jugar con la espontaneidad, con las armas que yo ya sé. En el Jazz Magic, si tú no eres músico y conoces la música, no puedes improvisar. Pero es que los que hacen Jazz Magic, en el jazz, no en el Jazz Magic, en el jazz, los que hacen jazz no improvisan, están jugando con la espontaneidad, porque están jugando con el conocimiento. Ese conocimiento es lo que te hace que no tengas que improvisar, sino jugar con la espontaneidad. Si tú le dices a un músico, le dices, tócame una canción, no, toma este pincel y dibújame un cuadro. Y dices, no, yo eso no tengo ni idea, ahora tendría que improvisar. Pero jugar con lo que ya sabes no es improvisar, eso es espontaneidad. Sí es verdad que los conceptos son muy similares, pero hay que saber distinguir para saber que improvisar puedes recurrir a la invención, al crear en este momento para llegar a conseguir algo. Y yo crear en este momento me es muy difícil, pero no crear cosas con cosas que ya sé. Con lo cual, mi estilo es muy de espontaneidad. Tú me pides cualquier cosa y te la voy a hacer. O en este momento, si yo, por ejemplo, me quedo en blanco, ¿ok?
Si yo me quedo en blanco, yo digo, ¿qué efecto puedo hacer ahora? Y yo solamente tengo que dar un anclaje. Un anclaje es una palabra que me resuma 20 juegos. Aquí me dice, ¿me he salido o no? ¿No? No. Ah, porque me pone aquí algo de ingresar. Ah, bueno. Se ha cerrado la sesión porque se me ve bien, ¿no? Sí, perfecto. todo bien. Ah, vale, me ponía se ha cerrado la sesión. Vale, bueno, mientras siga aquí. Decía que si yo me quedo en blanco y tengo que hacer cualquier juego, lo que voy es a crearme un anclaje. Un anclaje es un nombre de un efecto que me dé pie a poder hacer 80 efectos. Por ejemplo, si me quedo en blanco digo, ¿qué puedo hacer? Hostia, triunfos. Y cuando digo triunfos, se me vienen 15. ¡Plaf! Y digo, bueno, en esta situación voy a hacer este. ¿Ok? Pero eso no es improvisar, porque si yo no soy capaz de decir triunfos, no puedo seguir. Es decir, yo tengo que tener un bagaje, tengo que tener una experiencia. Lo que estoy haciendo es jugar con la espontaneidad. Pero sí es verdad que el estilo que yo tengo, fresco, dinámico, que es muy de participativo con el espectador, es de aparente improvisación. Entonces, de ahí viene la palabra jazz magic. Entonces, yo te acepto el jazz magic si estamos hablando de espontaneidad, más que de improvisación. Y me gusta el jazz magic, me gusta improvisar, entre comillas, con el público, pero nunca improviso, jamás. Siempre hay una cosa que yo siempre que digo, lo que yo haga, ¿ok? Cualquier cosa que yo haga en magia, lo habré hecho 1000 veces. No improvisaré nunca. Mira, aquí, si me permites, déjame ya que estamos en el caso, déjame ponerte una cosa, a ver si la encuentro aquí en un segundo. Si la encuentro en un segundo, mira aquí, esto de acá. Te voy a poner una cosa, a ver si se escucha, que va a resumir muy bien lo que yo voy a... ¿La gente me está viendo en la pantalla grande ahora mismo o no, no? Sí. Vale, es para ponerte el vídeo, A ver, ahí sería esto. Dame un segundo. Sería ahí. Aquí. Bueno, ahí, ¿estaba hablando sobre improvisación ahí? Sí. Vale, es que no escucho el vídeo, porque como está metido en el ordenador, no escucho el vídeo y lo he cogido lo pillé de YouTube. Vale, pues eso es resumido el concepto sobre improvisación. Es decir, resumiendo es, cualquier cosa que yo haga, pida lo que me pidan, aunque haga seminarios a la carta, aunque yo esté aquí haciendo preguntas y respuestas, mis preguntas son preguntas que yo ya he contestado antes, o mis juegos son juegos que yo ya he hecho antes, o cualquier técnica. Si yo, por ejemplo, digo Open Triumph, ¿ok? ¿Qué juego hago? Open Triumph, vale. Yo ya sé que si estoy en una sesión me tengo que poner el pie delante de la mesa, tengo que pedir prestada una baraja, tengo que hablar de Dai Vernon, tengo que colocarme frente a la mesa un poquito a la derecha para que los espectadores que están aquí me vean. Es decir, todo, absolutamente todo está bajo control. Pero hasta ese segundo no sabía que iba a hacer el Open Triumph. Esa es la diferencia entre espontaneidad e improvisación. No estoy improvisando el Open Triumph, estoy jugando con el Open Triumph, cosa que hace un segundo no sabía que iba a hacer. Pero en el momento que lo hago exactamente como siempre. Dani, mira, la verdad que yo tuve la suerte de estar en Buenos Aires la última vez que estuviste. El show no paró, salvo cuando fuimos a comer. Y me llamó mucho la atención la forma general en que tú ves el tema de la psicología, tanto cuando tú hablas del forzaje psicológico, la filosofía del forzaje, la psicología del forzaje. Yo no sé si nos puedes comentar o hablar un poco
la visión tuya de tu magia, no quiero decir psicológica, pero que se amplía mucho o utiliza mucho ese término? Pues mira, todo se resume a... Yo me di cuenta que todo lo que yo hago se resume a un término que es... ¿me escuchas? Sí. Que es ver la magia desde el punto de vista del espectador. No hay otra. Ver la magia desde el punto de vista del espectador. Es decir, no qué está haciendo el mago, sino qué está viendo el espectador. Porque no basta lo que yo diga, lo que basta es lo que el espectador está interpretando de lo que yo estoy diciendo, que a su vez está interpretando de lo que yo estoy haciendo. Tú sabes que el ser humano, como ser humano que somos, los animales, todo, como seres vivos, estamos recibiendo información por los sentidos, ¿sí? Y el cerebro está interpretando todo lo que está sucediendo. Ok, esa interpretación que hace tu cerebro sobre lo que estoy viendo, sobre lo que estoy escuchando, está influenciada directamente por el mago. Si de repente yo te digo, tú has elegido una carta que a saber cuál es, y yo abro mis manos, a saber cuál es quiere decir que yo no sé cuál es, pero yo nunca he dicho que no sepa cuál es. Porque si yo digo que yo no sé cuál es, ahora te lo pones en cuestionamiento. Todo lo que yo digo de forma verbal, por ejemplo, todo se cuestiona. Todo lo que yo digo de forma corporal, no. Si yo digo, fíjate bien, esto es un ejemplo que siempre hago, ¿no? Si yo, por ejemplo, vengo para acá, imagínate que esto es una moneda, ¿ok? Tengo una moneda oculta acá en el empalme de dedos y te digo, voy a intentar, lo hago sin moneda, voy a intentar que esta moneda de acá viaje a mi mano derecha, de mi mano derecha a mi mano izquierda. De repente, bueno, pues te lo comes, te lo tragas, estás creando tu mini mundo, está perfecto, pero si yo te digo, esta moneda de mi mano derecha va a viajar a mi mano izquierda que está vacía, solo por haber dicho que está vacía lo he puesto en cuestionamiento. Entonces, todo el mundo va a querer ver la mano vacía. Como yo no voy a enseñar la mano vacía, porque es posible que aquí tenga una moneda en la sutileza de Ramsay, ¿ok? El espectador se va a quedar con una mala sensación, en un plano racional, o sea, en un plano subliminal, no racional. El espectador no se va a preguntar, ¿está vacía o no? Pero lo que va a sentir no es lo mismo que lo que ve. Entonces, al final, esta serie de cosas va a hacer que el espectador sienta que has hecho trampa. No sé lo que has hecho, pero has hecho trampa. Que eso aleja mucho del milagro. Eso es ver la magia, esto es solamente un ejemplo, eso es ver la magia desde el punto de vista del espectador. Por ejemplo, otro ejemplo sería cuando yo quiero hacer que un espectador me diga que él ha mezclado la baraja sin haberla mezclado. Yo, por ejemplo, lo que le digo al espectador es, vengo para acá y hago esta mezcla, ¿no? Que es una especie de antifaro, y extiendo la baraja aquí. Dejo la baraja aquí y ahora le digo al espectador, voy a poner esto aquí para ver, le digo al espectador, mezcla la baraja, cuadra la baraja. Entonces el espectador viene y cuadra. Cuando el espectador ha cuadrado, en este momento le digo, corta y completa. Y el espectador corta y completa. Perfecto. Date cuenta que la primera vez mezclo yo, él solamente cuadra. Y la segunda vez corta y completa. Ahora, depende de lo que yo le diga, el espectador me va a confirmar o no. Si yo al espectador le digo, tú recuerdas que cortaste la baraja y mezclaste la baraja, ¿cierto? Aquí yo voy a terminar la frase y mezclaste la baraja. Y él va a decir, no, no mezclé la baraja, la mezclaste tú. Yo solamente cuadré. Pero ¿qué pasa si yo le di la vuelta a la frase? Yo le digo, tú mezclaste la baraja y además cortaste y completaste, ¿cierto? Toda la atención se va al final de la frase. Como si es verdad que él cortó y completó, automáticamente va a decir que sí, ¿no? Entonces, asumiendo también que mezcló la baraja, que eso queda en la línea de tiempo, en la frase, queda muy al principio, ¿ok? Con lo cual esto es la manipulación del espectador, la manipulación de los sentidos del espectador. Depende, como yo le diga la frase, el espectador va a interpretar una cosa o va a interpretar otra. Estos son dos ejemplos muy claritos, uno auditivo y otro visual. Visual es de la moneda, auditivo la palabra, la frase, para que veas cómo el espectador una misma situación la puede interpretar de una forma o la puede interpretar de otra, ¿no? Pero esto es un 0,000001% de todas las altimañas, de todas las técnicas psicológicas para que el espectador, darle al espectador las armas necesarias para que el espectador cree su mundo. Cuando yo digo, por ejemplo, en el ritual, ¿no? Cuando yo digo, esta es una carta al número, el final del ritual, ¿no? Una carta al número sin tocar la baraja. El espectador cree, siente y ve que yo nunca he tocado. Pero lo que el espectador ve, lo que el espectador recuerda y lo que el espectador siente y lo que realmente sucede nunca es lo mismo. La diferencia es lo que tú hayas interpretado de todo lo que yo he hecho. ¿Ok? Entonces, esto es ver la magia desde el punto de vista del espectador. Esto, resumiendo, es ver la magia desde el punto de vista del espectador. Desde mi punto de vista es saber que yo tengo una moneda, saber que esta moneda tiene que viajar, saber que el espectador no ha mezclado, el tomar la baraja porque tengo que hacer un doble lift sin saber si el espectador va a entender por qué yo tomo la baraja o no la tomo, etcétera. Esto es ver la magia desde el punto de vista del mago. Es decir, todo lo que sea barrer se dice allí también, ¿no? Barrer hacia el mago. Todo lo que sea punto de vista del espectador es
saber qué va a interpretar el espectador de cada acción que yo estoy haciendo. Entonces, mi magia, toda la psicología se resume en ver la magia desde el punto de vista del espectador. ¿Por qué? Porque yo hago magia para el espectador. Por eso siempre digo que una de las cosas que siempre aconsejo es no ensayar nunca, no hacer nunca magia frente al espejo. Y si la haces, ser consciente de las limitaciones del espejo. Es decir, un espejo te va a decir si el enfile, si lo haces bien o lo haces mal. Ok. Pero jamás de los jamases un espejo te va a decir en qué momento tienes que hacer un enfile. Nunca. ¿Por qué? Porque eso es una técnica vista desde el punto de vista del espectador. Depende de la atención, depende de la relajación, depende de la distancia, depende de tu actitud, depende de dónde venga y hacia dónde vaya, depende del efecto que hayas hecho, depende de la acción que venga antes del enfile, depende de mil cosas que se van a crear frente al espectador, que nunca se pueden crear frente al espejo. Por eso yo siempre digo, no ensayéis delante de un espejo, solamente ensayar delante del espejo para que la técnica, para ver si la técnica... Pero mira, hay una cosa que resume esto, y esto obviamente es mi estilo, ¿eh? Yo no digo que esto es lo que todo el mundo tenga que hacer. Me estás preguntando a mí y te hablo desde mi estilo, ¿no? Hay una pregunta, una cosa que yo siempre digo cuando hablo del espejo y es, yo me acuerdo que un día estuve frente al espejo y le pregunté, dime un número del 1 al 20, un número que sea alto para que sea difícil. Y nunca me contestó, jamás. ¿Por qué? Porque un espejo no es una persona. Pero es que el final de ese efecto va a depender del espejo, va a depender del espectador, va a depender de su realidad, va a depender de su construcción interna que esté haciendo sobre el efecto. Y como no es un ser vivo que no puedo manipular, es completamente imposible que yo haga magia para él, ¿no? Por eso yo siempre digo que se puede ensayar frente al espejo sabiendo las limitaciones del espejo. Excelente. Mira, acá tenemos a Iván Rowin, que estaba hace un rato queriendo preguntar algo. Le vamos a dar el paso para que esté atento. Iván. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Iván? Un abrazote. ¿Cómo estás? Mira, que me imagino que estarás cansado de la pregunta, pero, coño, queremos saber sobre el libro de Hofstadter. ¿Qué pasa? ¿Será como los libros de Juan o qué? Bueno, de hecho, tú sabes que como Juan está en el proyecto... La otra vez me preguntó Juan, ¿y el libro de Hofstadter cuándo sale? Y le digo, en septiembre, ¿no? Que es lo que siempre Juan decía de su libro. Pues el libro está hecho ya. El problema que yo tenía del libro de Hofstadter es que es un libro que ha crecido, siempre iba aportando algo nuevo, ¿no? Porque una vez, eso empezó con los problemas de Hofstadter, como ya lo he contado varias veces, lo resumo así muy rápidamente, eso empezó con los problemas de Hofstadter, de Gea y yo mismo, y cuando se lo expliqué a Juan, Juan quiso darme todas unas anotaciones personales, entonces yo me fui a casa de Juan, grabé todo su audio, o sea, grabé en audio todas sus anotaciones, entonces ya el proyecto ya era más ambicioso, ya no eran los problemas de Hofstadter, sino que era el libro de Hofstadter, porque estaba Juan, entonces claro, eso había que darle por Juan, había que darle otra cosa, ¿no? Otro grado. Cuando ya estaba todo hecho, hablé con Richard Hatch, que sabe que es el traductor al inglés del libro original de Hofstadter de la magia de salón que escribió Toca Fisher, y Richard Hatch me dijo, pues mira, yo tengo en audio todos los juegos de Larry Jennings, que si quieres yo te los doy para el libro también. Entonces dije, venga, vamos allá. Entonces tuve que hablar con Richard Kaufman, porque era el que tenía los derechos de Larry Jennings. Entonces hablé con Richard y Richard me cedió los derechos no, me cedió todo el material, con lo cual no había ningún problema. Pero claro, todo esto ha ido, cuando el libro ya estaba casi hecho y listo por salir, siempre venía algo nuevo, y en la última época ya lo que no venía era el tiempo para escribirlo, yo ya no tenía tiempo ninguno, entonces hablé con Fernando Rosal, que es un mago maravilloso de Barcelona, que trabaja en Grupo CAPS traduciendo cosas, que es el que traduce también los libros de Woody, le di todo el material, esto fue a mediados del año pasado, y él ya escribió todo, absolutamente todo, entonces el libro está escrito, el libro ya está preparado para salir, porque ya he dicho, cierro la boca, no hablo del libro con ningún otro maestro que me pueda dar más material, pues si no sale nunca, en todo caso será un segundo volumen. Entonces el libro ya está hecho y preparado para salir. Solo que, como en los últimos meses he sacado muchos proyectos, no quería tampoco solapar todo con proyectos nuevos. Y además está un poquito a la cola para que este año salga Libertad de Expresión 2 y ya de cara al año que viene, eso espero, que ya salga el libro de Hofstadter. Pero ya no digo aquello de tengo que escribirlo, estoy esperando que me den este material, estoy esperando... No, ya está todo hecho, ya está escrito, ya no hay excusa, solo hay que maquetarlo, pero ya está escrito por Fernando y esperando para que salga, pues yo espero que este año será el libro de Libertad 2 para el año que viene, espero que sea así. Excelente, mira, aquí está... Agradezco la pregunta. Sí, si no me equivoco, es Alberto es de España, le voy a dar el audio también que estaba hace un rato ahí. Alberto, ¿nos escucha?
Sí. Ahí. Albertito, me alegro de verte. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo lo llevas ahí en tu casita confinado? Aquí estamos. Albertito es un buen amigo de España y un seguidor fiel. A cualquier lado que voy, cuando voy por Madrid, siempre para acá, él vino también a Estepona a visitarme con su pareja hace algunos meses, aquí a Villacap, lo pasamos en grande y siempre tengo el placer de compartir amistad cada vez que estamos por Madrid. Cuéntame, brother. Dale recuerdos a tu familia. Y a Goofy, se lo daré de tu parte. Y una preguntita solo, y dejo Dime. paso para los demás. Bueno, dos. La primera es el exceso de información. ¿Qué pasó? El exceso de información que tenemos ahora los magos. Esto sucedió mucho cuando hablaban de Internet, ¿no? Me decía, Internet es muy malo porque hay como exceso de información, hay de todo y de todo no hay, ¿no? Porque hay muchas cosas que me gustaría ver que no están ahí, pero bueno, sí que es verdad que hay todo un mundo entero. Pero el problema no es el exceso de información, al revés. Para mí sería un problema si no hubiese esa información. El problema tiene que nacer en uno, ¿no? El problema es cuando uno quiere abarcarlo absolutamente todo, conocerlo todo, hacerlo todo y estar a la altura siempre de todo. Y eso no es así, ¿no? Yo creo que si no tenemos a nadie que nos guíe, y como es muy difícil tener a nadie que te diga, mira esto otro, eso tiene que nacer en ti. En Internet está todo, eso es cierto, casi todo, mucho, vamos a poner mucho, ¿no? Solamente hay que ir a la librería de Bill Kaluch, ¿no? En Nas Alexander, fíjate tú que hay miles y miles de libros escaneados con derechos que puedes documentarte, fíjate, más magia que hay ahí, o sea que en Internet está casi todo, pero el problema está en ti, en tu inquietud, el querer abarcarlo todo. Yo creo que debes relajarte, saber qué te gusta y buscar solamente aquello que te llena. Si tú pretendes siempre el querer estar a la altura, el querer estar a la última, el querer saberlo todo, el querer, es muy malo. Eso es muy malo porque al final no hace absolutamente de nada. Uno de los secretos que yo siempre le doy a los alumnos y demás es, debes focalizar absolutamente todo hacia lo que quieras hacer. Si yo ahora puedo estar en un sitio donde me conoce mucha gente, donde viajo mucho, donde solamente hago lo que me gusta, que es hacer magia para el mundo de los magos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué me puedo permitir hacer eso? Porque desde hace 15 años yo solo quise hacer eso. Y todo lo que yo he hecho ha sido proyectado hacia esa dirección, ¿no? Ahí siempre me dice Portela, que es una maravilla, un tipo de los negocios que sabe muchísimo, me recuerda siempre la regla de las 10.000 horas, ¿no? Me dice, alguien que le dedique 10.000 horas a algo, por cojones es bueno, porque le estás dedicando 10.000 horas a una misma cosa. Entonces, dedícale ese tiempo a esa misma cosa. Si yo me hubiese dedicado al teatro, al profano, a la televisión, a tener que dividir toda mi fuerza, todas mis proyecciones, tenerlas que dividir, no le hubiese dedicado mucho tiempo a ninguna de ellas, pero sí algo de tiempo a todas y cada una de ellas. Dedicándole algo de tiempo a algo no llegas a nada. Yo un día dije, yo quiero vivir de los magos, no de los magos, porque yo también hago profanos, pero cuando hago profano es porque está organizado por algún mago. Es decir, quiero vivir del mundo de los magos, que es diferente. Entonces, toda proyección que yo haga va a estar hacia el mundo de los magos. Entonces, cada pasito que yo ande será sobre ese mundo. Y cada pasito que yo dé, iré llegando cada vez más lejos en ese mundo, ¿no? Sea bueno, sea malo, sea lo que sea, pero irás llegando, irás avanzando más, recorriendo siempre el mismo camino. En la información sucede exactamente lo mismo. Si yo divido toda la información hacia muchas cosas, lo abarco hacia muchas cosas porque quiero aprender muchas cosas, nunca estaré prestando atención sobre lo que realmente merece la pena para mí. Entonces yo creo que el problema no es que haya mucha información, el problema es que hay muy poco conocimiento del que quiere abarcar esa información. Si a mí me gusta esto y mi estilo es este y este estilo de efectos es el que me gusta, pues voy a estudiar eso y eso me va a hacer más grande y eso me va a hacer más culto sobre ese tema. Pero si quiero abarcar muchísimo, el que mucho abarca poco aprieta o algo así. Eso es, ¿no? Entonces, el problema no es que haya exceso de información, el problema es que hay poco exceso de cultura. No sabemos, a lo mejor es que no sabemos, no sabemos qué queremos hacer y hacia dónde queremos mirar, pero el problema no está en lo que hay, sino en quien lo ve. Ese es el problema principal. Entonces, es bueno que haya exceso de información, claro que es bueno que toda la información esté ahí porque nunca será exceso, nunca habrá exceso de información, porque lo que a ti te gusta no es lo que le gusta a otro. Entonces, ¿cuál es ese exceso? ¿Eso que sobra qué es? ¿Y quién es el que limita y quién es el que dice que eso que sobra está sobrando? Porque lo que a ti te sobra, a otro le vale. Entonces, la información nunca es excesiva. La información tiene que estar ahí. El problema es
que esa información tiene que nacer desde ti, esa guía tiene que nacer desde ti. Que si a mí me gusta la magia de cerca, pues voy a obviar el escenario, ¿ok? No es mi caso, a mí me encanta el escenario también, pero me pongo como ejemplo, ¿no? Entonces solamente voy a focalizar a esa parte de la información que me interesa. Y por suerte, todo eso está en Internet. Sí es verdad que ese exceso de información sería esa técnica mala que vemos en YouTube, que no hace otra cosa que... Pero bueno, esa técnica mala le está sirviendo al que lo está grabando, primero ya le está sirviendo para ensayarla, para exponerla, para compartirla a sus amigos, a su no sé qué, con lo cual la información nunca es excesiva. Tienes que tener el filtro tú de saber que eso es malo y que a ti no te beneficia, con lo cual voy a saltar a otro lado. Pero que esté ahí no es malo, porque le está sirviendo a alguien. Para empezar, al que lo ha hecho. Entonces, la información nunca es excesiva. El filtro tiene que estar en ti. Bueno, un abrazo muy fuerte, socio. Nos vemos en breve, a ver si es verdad. Dani, ya para ir cerrando un poco, no sé si... Pero si esto no está haciendo nada más que empezar. Bueno, a ver, vamos ahí con alguna preguntita. A ver, por acá, Yerko Contreras tiene una pregunta. Yerko, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. No sé si me oigo bien. Yerko está ahí como sumergido en el mundo. Sí. Sí, más o menos me gusta un poco todo el tema como galáctico y cosas así, pero eso no viene a tema en este momento. Tengo una pregunta. ¿Todos los temas psicológicos que hablas generalmente han nacido de un estudio principalmente o meramente de observar al espectador y cómo son sus reacciones y a qué va con cada una de ellas? No, o sea, no han salido de un estudio, el estudio ha venido después. De hecho, yo siempre digo que yo no soy psicólogo, ni neurocientífico, ni nada de esto, con lo cual, cuando yo doy una charla, una conferencia, un seminario donde hablo de juegos y de la psicología, yo estoy hablando todo desde un punto de vista práctico. Yo no te voy a decir cuáles son las partes del cerebro, ni te voy a hablar de cegueras al cambio, ni te voy a hablar de tiempo, ni te voy a hablar de nada, porque no nos interesa, a los magos no nos interesa. Si yo tuviese estudiado psicología, de hecho yo nunca he querido estudiar psicología y nada de eso, pese a que me ha gustado, porque iba a estudiar cosas que no iba a usar nunca. Yo quería encontrarme la psicología. Entonces, el encontrarme todo esto que yo hago simplemente es ver la magia desde el punto de vista del espectador. Cuando yo empiezo a ver la magia desde el punto de vista del espectador, empiezo a hacerme preguntas. Es decir, cuando yo digo qué estará sintiendo el espectador o qué estará viendo el espectador, ya son preguntas. El problema del mago es que nunca se pregunta nada, absolutamente nunca. Si tú cuando estás ensayando una rutina en tu casa, de repente te detienes, ¿ok? Te paras, te detienes y dices, ¿por qué la baraja está en la mesa? ¿Por qué la baraja es azul? ¿Por qué esa carta está ahí? ¿Por qué hago esta técnica? ¿Por qué? Cada pregunta es una respuesta, ¿ok? Si la respuesta que tú te autodas está desde el punto de vista del mago, es decir, la baraja está en mi mano porque tengo que hacer un salto. Entonces yo suelo descartarla. ¿Por qué? Porque toda la magia tengo que llevarla al punto de vista del espectador. Cuando yo toda la magia la llevo al punto de vista del espectador, empiezo a tener otro tipo de problemas, y es cómo hago eso. Cuando empiezo a decir cómo hago eso, ahora tengo que irme por otros lados que nunca antes he estado. Como yo eso lo he tenido siempre muy asimilado, ¿ok? Yo empecé a descubrirme a mí mismo cuando escribí en Libertad de Expresión, ¿no? Lo que hablábamos. Empecé a descubrirme, pero ya me conocía. Es decir, cuando yo empecé a escribir Libertad de Expresión, todo este tipo de magia ya lo hacía, porque era mi finalidad, era lo que yo llegaba. Y en Libertad de Expresión era escribir las armas que yo utilizaba, pero lo utilizaba en un plano inconsciente, ¿ok? Lo utilizaba porque funcionaba y porque a base de error, de pruebas, pues son las armas que se quedaron. En Libertad de Expresión, que yo ahora tuve que describir todo eso, empecé a descubrirme y empecé a analizar por qué yo hacía todo eso, ¿no? Pero nunca lo he estudiado. Ahora sí, ahora para mí es muy fácil sentarme y sacar 400 técnicas nuevas. ¿Por qué? Porque la base de todas esas técnicas nuevas es la base de lo que ya ha funcionado antes, que es todo lo que yo hago. Yo ya puedo hablar de timing, puedo hablar de tiempo, puedo hablar de memoria, puedo hablar de líneas de tiempo, puedo hablar de planos emocionales del espectador, puedo hablar de cartas cogidas que realmente son pensadas, que realmente son tomadas. Puedo hablar de muchas cosas, al igual que cualquier mago técnico puede hablar de double league, empalme o puede hablar de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo he hecho es crearme con los años un bagaje psicológico que de haber estado todo influenciado por la técnica sería lo mismo un bagaje técnico, ¿no?
Todos los magos sabemos hacer el doble leaf, sabemos hacer empalme y sabemos hacer muchas técnicas, mezclas falsas, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso yo lo llevo a mi terreno, al terreno de la psicología. Para mí ahora es muy fácil crear muchas técnicas psicológicas porque llevo muchos años haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil crearlo porque ya tengo un bagaje, pero nunca he estudiado psicología ni pretendo estudiar psicología. Sí es verdad que cuando quiero hablar con propiedad y quiero hablar de determinados términos, etcétera, etcétera, tengo amigos que son amigos psicólogos, ¿no? Jordi Camí de Barcelona, el propio Max Maven, Richard Wiseman, muchos amigos psicólogos que sí que le puedo, en el caso de Max Maven no es psicólogo, pero entiende mucho y se codea con muchos neurocientíficos, etcétera, etcétera, sí le puedo preguntar sobre determinados términos y demás, pero para que quede plasmado en un libro. Si yo tengo que hablar de un término, pues le hablaré en ese libro para que quede plasmado con fundamento, ¿no? Pero si voy a dar una charla, voy a hablar aquí una conferencia, etcétera, etcétera, no te voy a hablar de las partes del cerebro, te voy a decir, mira al espectador en este momento, cuenta y en este momento di esto y te va a funcionar. Y eso es mi meta, y eso es, no me gusta, insisto, estudiar psicología, sino practicarla. Date cuenta que el mago lleva haciendo psicología toda su vida, ¿no? Una de las cosas que han hecho los neurocientíficos en los últimos años es estudiar a los magos por... Oh, se nos quedó pegado. Diría Tamariz, muy de teorizar, pero poco de hacer práctica. Pero el mago, que ha estado siempre, toda su vida, frente a un espectador y ha trabajado frente al espectador, sabe de forma innata, sabe de forma subconsciente, su conexión interna, que todo lo que yo haga va a funcionar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a estar frente a un espectador. Y eso es lo que todos tenemos que... El por qué sucede eso no te tiene por qué importar. Importa a mí, porque yo estoy en ese mundo, estudiando ese mundo y quiero compartirlo con el resto, ¿no? Pero al poco le tiene que importar por qué funciona. Simplemente que lo hago y funciona. Excelente. Mira, por acá Javier también tiene otra consulta. Javier, ¿estás por ahí? Perfecto, ¿sí se escucha? Ahí. ¿Aló? ¿Sí, Javier? Perfecto, mira, yo tengo una pregunta. Dani, quisiera saber cómo fue esta decisión que tomaste de dedicarte a la magia y con qué problemas te encontraste y por qué escogiste esta rama que ya he mencionado que es la magia para magos y las variables que vas tomando. ¿Por qué, por ejemplo, no grandes ilusiones? Si ya habías escogido dedicarte a la magia y no sé, pues si pudiera mirarte a ti en tu inicio antes del libro, ¿y qué consejo te daría? Y no sé, pues ahora mirándote dando charlas para magos de muchas partes del mundo en este momento y no sé, pues en tu inicio, si lo pensaste o no pues sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, perfectamente. Voy a ver si tengo por aquí una cosa que te voy a sorprender si no lo has visto antes. No tengo, no sé dónde está. Bueno, da igual. Te iba a enseñar. Primero, yo nunca decidí dedicarme a la magia porque era algo que ya tenía en vena, ¿no? En la sangre. Lo que sí decidí es no dedicarme a otra cosa que no sea magia, eso sí. Pero yo he hecho magia toda la vida. Yo desde los 4 añitos que me encuentro con la magia, a los 10 años ya viajaba a 300 kilómetros de casa para encontrarme con otros magos. A los 11 años ya hacía magia no cobrando dinero, pero sí hacía fiestas de cumpleaños para amigos, entonces me daban juguetes, bueno, en fin. Y cuando yo empiezo a cobrar y empiezo cada vez a ganar más, y empiezo a viajar, todo ha sido paulatino, pero toda mi vida he estado dedicado a la magia, toda mi vida. ¿Por qué me dedico a esta rama de la magia? Bueno, eso tampoco es así. Yo he hecho siempre todo tipo de magia. De hecho, estaba buscando ahora, haciendo grandes ilusiones, que tenía un vídeo aquí que quería enseñaros, pero no lo encuentro. Como estoy con YouTube, no lo encuentro, ¿no? Pero yo tenía un espectáculo con Miguel Ángel Gea de escapismo en teatros, ¿no? Yo he hecho teatro muchísimo, pero teatro lo que es teatro, no cartomagia en teatros, sino el hacer empresas, el hacer teatros con magia de salón, grandes ilusiones, escapes, que es lo que estaba buscando, escapes en tanques de piraña, ¿no? Escapismo, el desaparecer aquí, aparecer en una grúa, no sé qué. Yo me acuerdo que tenía un acto de manipulación que hacía las bolas, que hacía las cartas, que hacía el bastón bailarín, que hacía los aros chinos, que era una rutina entera musical que hacía aquí en un casino cerca de mi casa, en la sala de fiesta. He hecho de todo para saber que quiero hacer magia de cerca. La magia de cerca la he hecho siempre, ¿no? Paralela a lo que hacía antes, mentalismo, de todo, he hecho absolutamente de todo. Y cuando yo me reúno con los colegas aquí en Villa Caps, en Grupo Caps, los colegas que vienen de Málaga, de Marbella, pues hablamos de todo, no solamente hablamos de cartas, ¿no? Porque hay magos que hacen grandes ilusiones, hay magos que hacen solo magia infantil, hay magos que hacen, yo qué sé, lo que sea. Entonces hablamos de todo, he hecho de todo y me codeo con todo tipo de magos
Pues como yo viajo por todas partes del mundo, tengo esa suerte, pues siempre estoy con el mejor de Grandes Ilusiones, porque es el tipo que está de moda y que está actuando en un teatro conmigo, yo lo veo y sé, o sea, que estoy siempre rodeado de gente. Entonces, por ende, tengo que saber, por cojones, ¿no? Sin querer, porque estoy viendo siempre Pero además también he hecho de todo, ¿no? Con lo cual hablo con fundamento. Y como yo siempre digo que llevárnoslo al mundo de la magia, ¿no? Para saber que una conferencia es buena, he tenido que ver una mala, para tener la capacidad de comparar. Entonces, para yo saber que quiero hacer cartomagia, he tenido que pasar por otros campos para saber cuál es el campo que más me llena, ¿ok? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿por qué el mundo de los magos? ¿Yo solo trabajo para magos? No, eso es mentira. Eso yo lo digo, pero es una gran mentira, ¿no? Pero sí, pero es una gran verdad. O sea, me explico. Cuando yo digo que trabajo para el mundo de los magos, me refiero a que trabajo por cosas que hacen magos y siempre sumergido en los magos. Cuando yo hago un congreso, hago un festival, voy a un seminario, doy una conferencia, voy a un teatro, siempre es algo que ha hecho un mago. Cuando voy a Thyssen o voy a Flasoma o voy a cualquier congreso, grande o pequeño, da igual, yo voy a un sitio que ha organizado un mago. Pero cuando yo llego, hago una actuación en teatro tanto para magos como para profanos. Es decir, mi vida siempre está destinada al mago y al profano, pero sí es verdad que me muevo en el ambiente mágico, ¿ok? Cuando yo voy a hacer un seminario, pues hago un seminario para magos, pero por la noche hago un espectáculo donde vienen magos y profanos. Yo siempre hago mi magia es para magos y profanos, pero me muevo en el ambiente de los magos, eso es cierto, ¿no? Cuando voy al Teatro Encantado de Budi Aragó, de Miguel Ángel, a Madrid, ¿okay? O voy a la Grada Mágica de Armando y Miguel Gómez, al teatritos de allí de Madrid, es un público profano, teóricamente, pero el que viene a verme es un público mago y profano, porque por suerte vienen muchos magos, ¿no? Eso es por el hecho de que siempre cuando yo hago una sesión, siempre hago juegos con barajas prestadas, ¿no? Eso quiere decir que siempre vienen magos a verme. Pero el mago que viene a verme, aunque sea un sitio para profanos, el mago que viene a verme siempre viene con un grupo de amigos, con familiares, con amigos, con que son profanos. Con lo cual, un 20% del show es de magos que viene rodeado con profanos, ¿no? Esa es la inmensa suerte que yo tengo de cuando yo voy a un grupo que se llene, a un teatrito que se llene muy pronto, ¿no? A las pocas horas de anunciar se llena. Y eso para mí es una satisfacción enorme. ¿Por qué? Porque son los magos los que lo llenan. Y magos solamente hay un 20%, pero es que son magos que vienen con grupos de profanos. Entonces, ¿que yo trabajo solo para magos? Sí. ¿Pero que trabajo para magos y profanos? Sí. Pero todos en lo mismo. Porque yo trabajo en el mundo de los magos, pero también para profanos. Entonces, cuando se dice Dani solamente trabaja para magos, es mentira. Dani solamente trabaja en el mundo de los magos. Eso es verdad. Eso es verdad. Si yo voy a un teatro, que es la Grada Mágica o el Teatro Encantado, ¿quién organiza eso? Pues en un lado Miguel Gómez, que es un magazo, y Armando, y en otro lado Budi y su gente, ¿no? Que son otros magazos. Es decir, son cosas organizadas por magos, para profanos. Por acá está Gastón Paolini, que tiene una pregunta, Gaby. Perdón, Dani. Gastón, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, Gastoncito, me alegro de verte. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Bien, por ahora bien. Bueno, cuéntame. No, tenía una pregunta. ¿Pensás en algún momento seguir en ClosUp, pero no hacer cartas, hacer otra cosa? ¿Tenés esa curiosidad de probar algo de monedas, navajas y meter estas técnicas psicológicas también? ¿Hay algo de eso? La pregunta es sí, no. Bueno, sí, ya llegará, pero ya llegará y es muy fácil que llegue porque ya lo hago. Es decir, si tú pones a Paquito Rodas, por ejemplo, que yo he grabado algunas cosas para Paquito, ¿no? En el canal de Paquito Rodas, que de aquí le animamos a Paquito que siga poniendo cosas en su canal. Paquito siempre me decía, no, pero ahora no me grabe cartas, graba bola de esponja. O no grabe bola de esponja, graba moneda, ¿no? Entonces hay algunas cositas en el canal de Paco Rodas que yo hago bola de esponja o que hago moneda o que hago... Pero porque hago de todo, pero ¿por qué hago de todo? Porque he hecho de todo siempre, porque por lo que hablaba antes, ¿no? Porque me codeo con gente que hace de todo, he estudiado de todo y mi estilo es mi estilo, haga lo que haga, ¿no? Entonces, si hablamos de moneda, de hecho, Paquito Rodas siempre dice lo mismo, ¿no? Siempre dice, pues el primer juego que Dani me hizo fue un juego de monedas, ¿no? Y siempre se lo dice a la gente que le dice, Dani solo hace cartas, ¿no? Hago de todo, lo que pasa que cubiletes también, cubiletes con bola de esponja, lo que pasa que es verdad que la cartomagia es mi pasión, es mi... y sí es verdad que si alguien me da una baraja de cartas, yo te puedo hacer un show de 1 hora y media, ¿no? Sin tener programado hacer un show.
Cuando ya me meto con moneda, o me meto con bolas, o me meto, ya tengo que tener eso, ¿no? Y ya me quita frescura, a mí, ¿no? A mí personalmente, ¿no? Me quita frescura y me quita... Entonces solamente hago cartas, ¿no? Pero sí es verdad que solamente hago cartas para los magos. A mí, siempre lo hablo con mi gente y siempre le digo, un día, me dice, no digo yo, me dice, un día deberías de publicar un DVD que sea solo cubilete y esponja. Y va a romper la cabeza, ¿no? No por lo que haya, sino porque la gente va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Porque hay muchas técnicas de bola de esponja, hay muchas técnicas de cubilete, muchas técnicas de moneda y de micromagia, ¿no? Yo hacía navajas, el cochecito, bueno, el cochecito es más cartomagia, es de muchísimas cosas. Yo siempre digo, cuando me preguntan uno de tus libros favoritos, yo siempre digo, a mí me gusta muchísimo, uno de los que fue mi libro favorito es el de Lewis Ganson de Magia de cerca, ¿no? Y ahí no hay nada de cartas. Ahí lo único que yo leí, que yo creé el mini agua y aceite, porque Ganson lo hacía con carta de colores, ¿no? Que era el único efecto que parecía la cartomagia, pero casi todos los juegos que hacía ahí, me encantaba la rutina de la bola debajo del plato, ¿no? La versión de Fresh Caps, una auténtica maravilla, las notas de conferencia de Fresh Caps, una auténtica maravilla, y no venía nada de cartas, ¿no? Es decir, a mí me fascina la magia en general, la magia de cerca en concreto y la cartomagia en específico, ¿no? Y me llena absolutamente todo. Y bueno, si algún día me ves en un show, me ves en una sesión, que nos veamos y tráete bolas de esponja escondidas y no me digas nada. Y en mitad de la sesión me para y me dice, Dani, ¿qué puedes hacer con esto? Y yo te haré una rutina encantadísima. O sea, no tengo ningún problema. Agradecerte mucho el tiempo, el último juego, las palabras. Creo que muchas personas quedaron muy, muy contentas con esta posibilidad de hablar contigo. Un placer inmenso. La invitación queda abierta para cuando quieras venir a Chile. Conejo Negro, encantado te trae. Tenemos que organizarlo, claro. Sí, sí. ¿Y unas palabras de cierre para despedirse de la gente? No sé si nos puedes compartir. Bueno, pues que un placer inmenso estar acá, agradecer a todas las preguntas, a todos los que se han conectado, y a mí siempre termino con porque siempre me dicen un consejo para todos los que te escuchan, ¿no? Un consejo para... Yo no soy de dar consejos, porque cada uno tiene su vivencia, sus gustos. Yo te puedo decir lo que a mí me gusta y tú ya decir si te va contigo o no, pero nunca me gusta dar consejos. Pero siempre digo algo, ¿no? Que es, la magia está para hacerla, hay que hacer magia. Siempre con Luis Piedrahita, con mi hermano, siempre tenemos una frase que es, la magia como el amor, qué bonito es cuando se hace, ¿no? Entonces, hay que hacer magia porque la magia es un arte recíproco que te devuelve todo aquello que tú le das. Da igual que sepas mucho, da igual que sepas poco, da igual que lleve muchos años, da igual que lleve pocos años, da exactamente igual que el momento de hacer magia, eso no te lo quita nadie. Ese momento no te lo quita nadie, da igual que lleve muchos años o que lleve pocos años. Y eso solamente te lo da el placer de hacer magia, el hacer magia. Para ensayar hay que hacer magia, para entender la magia hay que hacer magia, para entender a un mago hay que hacer sus juegos, pero siempre hablamos de hacer. La magia se creó para hacerla. Te puede gustar leer magia, claro, eso no tiene nada que ver, pero la magia se creó para hacerla. Entonces, si quieres vivir la magia, hazla, hay que hacer magia. Y esto no es un consejo, es una obligación. Gracias, Dani. Muchas gracias por estas palabras. Nuevamente te agradecemos. Gracias por tu tiempo, Dani. Nada, un placer. Y aceptar la invitación. Acá la gente seguro quedó muy contenta. Un placer inmenso y un abrazo. Nada, cuando queráis, aquí estoy. Total, no puedo salir a la calle. Muchísimas gracias, Dani. Te mando un abrazo te voy a grande. mandar un mensaje por interno, Dani, para darte los comentarios.